Buenas tardes. Hoy vamos a estudiar una oración de Abraham. Abraham oraba mucho, hablaba mucho con Dios y hay muchas oraciones de él en la Biblia. Hoy vamos a estudiar una. Vamos a estar en Génesis, los capítulos 18 y 19. El versículo que yo he escogido para hoy está en 1 de Corintios 10, 31. 1 de Corintios 10, 31. Dice el versículo, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Lo voy a repetir, 1 de Corintios 10, el versículo 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Como sabemos, Abraham es una de las personas más conocidas en la Biblia. Él es prácticamente única en la historia de los israelitas. Él fue escogido por Dios para ser el padre de una nación nueva, una nación de los israelitas. Quiero explicar, antes de empezar, quiero explicar algo de las oraciones de Abraham. En Santiago 2:23 dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Isaías 41:8. Isaías 41:8 dice, pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. En Santiago, Santiago está llamando a Abraham el amigo de Dios, pero en Isaías Dios está hablando y Dios dice que Abraham es mi amigo. Un amigo de Dios es uno que teme y respeta a Dios, uno que ama y uno que obedece a Dios en todo. Las oraciones de Abraham son más como conversaciones o como charlas que él tiene con Dios. No son como las oraciones que hemos estado estudiando. Y a pesar de que sus oraciones sean conversaciones, son oraciones. Abraham hablaba mucho con Dios y él oraba mucho con Dios. Ellos eran amigos y tenemos que aprender y entender que Abraham habló con Dios como si fuera su mejor amigo. Y yo creo que Dios sí era el mejor amigo de Abraham. Y por eso las oraciones son conversaciones, son charlas. Y me dice que cada uno de nosotros debemos anhelar ser un amigo de Dios. Es interesante que él, Abraham, era de Ur de los Caldeos. En Génesis 11:28, Génesis no lo voy a leer, Génesis 11:28, él era un gentil, pero llegó a ser el primer hebreo. Antes de él no había hebreos, él llegó a ser el primero. Y sus padres de Abraham eran paganos. Eso dice en Génesis 11:28. No sabemos nada acerca de él hasta los 75 años de su vida, cuando Dios lo llamó a salir de su casa y que Dios le iba a hacer una nación grande de él. Y esa historia está en Génesis 13. Si pueden, si quieren, si tienen tiempo, pueden volver a leerlo más tarde. Abraham salió del hogar de su parentela y su sobrino Lot salió con él. Después, donde las dos familias estaban viviendo, es que había tanto animales, ganados, siervos, que no había suficiente lugar para los dos en el lugar donde estaban viviendo. Entonces, ellos decidieron dividir porque sus siervos empezaron a pelear en cuanto a los pozos y animales, etcétera, etcétera. Entonces Lot salió y pasó sus tiendas hacia Sodoma. Abraham se fue al otro lado, hacia Jerusalén.
En Génesis 13, el versículo 12, Génesis 13, el versículo 12, dice, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Eso sí explica cómo eran las personas de Sodoma. Abraham siempre estaba preocupado por Lot. Sodoma y Gomorra eran dos ciudades famosas por sus pecadores, por sus pecados. Ellos practicaban la homosexualidad como su estilo de vida. Era un estilo de vida para ellos. Bueno, Génesis 18, 20 y 21 lo voy a leer. Génesis 18, voy a leer los versículos 20 y 21. Génesis 18, los versículos 20 y 21. Los voy a leer. Entonces Jehová le dijo, él estaba hablando a Abraham, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé, Dios está hablando, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Abraham estaba en Mamre, dos hombres llegaron a su tienda y los hombres eran ángeles y de este dice que Dios también llegó, porque él dijo que voy a ir a Sodoma para ver qué está pasando allá. Los hombres eran ángeles vestidos como hombres y estos versículos, es un poquito, vamos a saltar de un escenario a otro. Am, los, los ángeles llegaron donde Abraham para decir algunas noticias del nacimiento de su hijo, Isaac. Pero ellos también salieron de donde estaba Abraham para ir a Sodoma para ver lo que estaba pasando. Bueno, Dios sabía lo que estaba pasando. Am, es para anotar en Génesis 18:21, Dios dice que yo, Dios, descendiré ahora para ver tan severo es su pecado. Bueno, ¿sabían ustedes que Dios sabía la condición de Sodoma? Claro que sí, pero yo creo que Abraham no sabía la condición de Sodoma, tan grave que era. Y creo que Dios quería mostrar a Abraham que él iba a hacer lo que era justo. Y ahora vamos a ver lo que pasó en Sodoma y después volveremos aquí donde Abraham. Vamos a ir a Génesis 19. Génesis 19, empezando con los versículos 1 al 8, y lo voy a leer. Génesis 19, los versículos 1 al 8. Eso explica lo que está pasando para los que no saben. Llegando pues los dos ángeles a Sodoma, ellos salieron de donde estaba Abraham y Dios se quedó con Abraham y ellos llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Ese es un acto de respeto. Y dijo, ahora mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Ellos querían quedarse, pasar la noche como ahí en la calle. Mas él porfió, Lot, estaba hablando con ellos mucho y fueron con él y entraron en su casa. Y les hizo banquete, coció panes sin levadura y comieron. Pero antes de que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Bueno, los dos ángeles llegaron a la puerta de la ciudad de Sodoma. Es interesante que Lot estaba sentado a la puerta de la ciudad. Los hombres que se sentaron cerca de la puerta de la ciudad eran los líderes de la ciudad. Entonces, esto nos dice
que Lot había llegado a ser uno de los líderes de la ciudad de Sodoma. Y ellos llegaron y pidió que Lot pidió que los dos hombres llegaran a la casa de él para pasar la noche. Otra vez, estos eran dos ángeles, quienes disfrazaron como hombres. Por fin los dos ángeles fueron a la casa de Lot y todos los hombres, desde pequeña hasta grande, fueron donde Lot para conocer a los dos visitantes con malas intenciones. Ellos intentaron romper la puerta para alcanzar a los dos ángeles y los ángeles hirieron con ceguera a todos los hombres, o sea que todos se quedaron ciegos, no podían ver y no podían seguir. Dios había decidido destruir la ciudad de Sodoma y otras ciudades. Había una cantidad de ciudades que estaban Sodoma, Gomorra y varios otros. Miles de personas. Dios mandó a los ángeles para sacar Lot y su familia fuera de esta ciudad para salvarlos. Por eso los ángeles estaban allá. En Génesis 19, los versículos 12 al 14, los voy a leer. No se olviden, los ángeles están ahí para sacar Lot de la ciudad. Estamos en Génesis 19, empezando con el versículo 12. Y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más, yernos, y tus hijos, hijas, y todo lo que tienes en la ciudad? Sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas. Y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Los yernos, Lot seguro que avisó a su señora, puede ser que avisó a sus hijas, pero se fue donde sus yernos. Y ellos pensaban que eso fue una broma. Y los ángeles llevaron a Lot, su esposa y sus hijas fuera de la ciudad, porque Dios iba a destruir la ciudad. Los pecados habían llegado a un nivel tan severo que Dios no tenía otra opción que destruir todas estas ciudades. Y estamos hablando de miles y miles y miles de personas. Aquí estamos en Sodoma. Abraham está en, con Dios ahí en Mamre y él no sabía lo que estaba pasando. Bueno, es posible, y yo creo que él no sabía lo que estaba pasando. Solo sabía, Dios le había dicho que el pecado me ha llegado y voy a destruir estas ciudades. Es la única cosa que Abraham sabía. Pero también sabía que su sobrino y su familia estaba allá. Y él no sabía, Abraham no sabía si o iba a salvar o iba a condenar a Lot. Génesis 19, 15 al 21, no lo voy a leer, pero solo les voy a contar. Lot salió de Sodoma. Él y sus dos hijas escaparon. Bueno, ya sabemos lo que pasó con su señora, porque hemos estudiado ella. Más tarde les digo. Los dos ángeles les dijeron que viajan al monte. Lot dijo que su preferencia era ir a un pueblo cerca y pidió que le salvara su vida. Bueno, no sé por qué él pidió que le salvara la vida, porque los ángeles sí salvaron la vida. En Génesis 19, 21 dice, y y le respondió, he aquí, he recibido también tu súplica sobre eso y no destruiré la ciudad de que has hablado. Lot estaba pidiendo ir a otra ciudad pequeña que iba a ser destruido. Pero Dios está hablando que si tú vas a esta ciudad está bien, concedo que te puedes ir allá, pero no voy a destruir esta ciudad. Y Dios está hablando. Le respondió Dios que fue recibido su súplica y que él pudo ir a este pequeño pueblo.
y Dios le dio permiso a ir. Entonces se salvó Lot y sus hijas. Bueno, mientras tanto, ahí dejamos Sodoma. Mientras tanto, volvemos a la tienda de Abraham y Sara. Dios dijo que iba a bajar a visitar a Sodoma, y a lo mejor iba a destruirlo. Abraham decidió orar por Sodoma, porque Lot y su familia vivían allá. Su oración está en forma de una conversación entre él y Dios. Y como dije, sus oraciones de Abraham siempre eran en forma de conversación, de una charla. Yo sospecho que Abraham había orado muchísimo por Lot, pero él no sabía qué iba a pasar con él, solo que Dios iba a destruir todas estas ciudades. Y la oración empieza en Génesis 18, el versículo 23. Génesis 18, el versículo 23. Dice, y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Abraham está hablando, conversando con Dios. Abraham está preguntando si Dios va a destruir la gente buena con la gente pecaminosa. Abraham, yo sí creo que estaba preocupado por su sobrino y la familia, pero también yo creo que Abraham estaba preocupado por la gente, para la gente que vivía en esas ciudades, que era gente buena, era gente que le seguía a Dios. Génesis 18, 24 a 25 dice, Abraham todavía está orando o conversando con Dios. Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él? Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Esto es interesante. Abraham tenía la tendencia de hablar muy de frente con Dios. Él está diciendo, Dios, por si acaso, si hay 50 personas justas dentro de todas estas ciudades, ¿todavía vas a destruir todo? Dios, favor, no destruya la ciudad. Las ciudades si hay 50 personas rectas. No, no es lo que es justo matar los buenos con los malos, con los impíos. Sería cuestión de tratar todos en la misma manera. Y él estaba diciendo, Dios, tú eres un juez y tú eres el creador de toda la tierra y tú eres un juez justo. Abraham se preocupa por las almas y las personas y claro que por su familia también. Y en Génesis 18, 26, Dios dice, entonces respondió Jehová, si hallaré en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo ese lugar por amor a ellos. Dios estaba diciendo, Dios responde a Abraham, claro, Abraham, si hay 50 personas justas, no destruiré esta ciudad. Si hay 50, los voy a perdonar por amor. Abraham quiso salvar a la gente justa en la ciudad y también era donde su sobrino vivía, sabemos. Quizá él y su familia eran justos. Y aquí yo tengo que pensar, ¿será que Abraham no sabía si su sobrino era uno de los justos o no? Yo creo que sí, porque había pasado tiempo desde que se separaron, desde que y se fueron ellos a Sodoma para vivir. Tenía que pasar tiempo porque él está llegando a ser uno de los líderes de la ciudad. Y puede ser que Abraham no lo había visto, no tenía ninguna idea de cómo era espiritualmente. Y Abraham tenía compasión por esas personas. Y él siguió bajando el número de los justos. Él dijo, ay, y no voy a leerlo porque va muchos versículos. Él dijo, ay, Señor, bueno, si hay 40,
si hay 40 personas justas. Dios dijo, no, si hay 40 personas justas, no voy a destruir la ciudad. Y Abraham sigue orando y pidiendo de 50 a 40 a 30 a 20 y por fin a 10. Y por fin, en los versículos 32 y 33, Abraham está terminando su charla con Dios, su comunicación, su oración. Y volvió a decir, Abraham volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor. Si hablare solamente una vez, quizás se hallarán ahí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Interesante. Todavía Abraham está orando con Dios y después de 10, es interesante, Abraham dejó de pedir. ¿Por qué? Bueno, puede ser que él se dio cuenta que su pecado de Sodoma era tanto que Dios tenía que castigarlos. O puede ser porque él se dio cuenta que no había 10 personas buenas y que su sobrina y su familia eran entre los malos. Él no sabía, pero Abraham seguro seguía orando por Sodoma, pero Dios había hecho la decisión. Abraham no sabía de la misericordia de Dios porque él no sabía que recién vimos en la ciudad de Sodoma, Abraham no sabía que los dos ángeles habían sacado Lot, su esposa y sus dos hijas de la ciudad. Mientras Abraham está orando, con Dios, los dos ángeles sacaron Lot y su familia para salvarlos. Pero Abraham no sabía esto. En Génesis 19, 24 al 25, dice, entonces, y eso es lo que pasó. Y Lot y su familia está fuera de la ciudad, no sus yernos, porque ellos no querían ir. Y Abraham está en otro lugar y puede ver el humo de lo que está pasando en los versículos 24 y 25. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Esta está en Génesis 19, 24 y 25. Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego, y destruyó a las ciudades y aquella llanura con todos los que vivían, todo, animales, gente, plantas, todo. La petición y oración por las ciudades de Abraham fue denegado. Dios dijo no a él, pero Dios por su misericordia salvó a Lot y sus dos hijas. Y si podemos recordar, estudiamos la esposa de Lot. Si podemos recordar, la esposa de Lot miró atrás en contra de lo que los ángeles le habían dicho. Los ángeles habían dicho, no mirar atrás. Ella miró atrás. ¿Y qué pasó? Ella llegó a ser una estatua de sal. Pero entonces Dios sí contestó en parte su oración, porque él estaba orando por la ciudad y por la gente y por su sobrino. Dios destruyó la ciudad, toda la gente, pero dejó vivir su familia de Abraham. Bueno, Génesis 19, 29 dice, así cuando, Génesis 19, el versículo 29, así cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. Cuando Dios destruyó las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió Lot muy lejos de la destrucción. Dios contestó en parte la oración de él. Quiere decir que Dios contestó la oración, porque seguro que él oraba y oraba y oraba por su sobrino. Pero es interesante que cuando es obvio que Abraham estaba no muy lejos, pero no muy lejos para no poder ver el humo
de la destrucción. Y él no sabía hasta este momento qué habría pasado con su familia. Bueno, y la pregunta, ¿seguía Lot el Dios de Abraham? Dios por medio de los ángeles contestó su pedido a no ir a las montañas. Dicen, los comentarios dicen varias cosas de Lot, que Lot conoció quién era Dios, pero no necesariamente era algo de saber quién era Dios, pero puede ser que no conoció a Dios, porque él escogió una vida pecaminosa. No se sabe más de Lot. Dios contestó la oración de Abraham y salvó a Lot, pero no sabemos nada más en la Biblia de Lot. Analizando la oración de Abraham por Sodoma y Gomorra y por su sobrino, nos puede enseñar muchas cosas acerca de la oración. Dios se deleita en escuchar nuestras oraciones y conversaciones con Él. La oración tiene poder. Sabemos eso, debemos saber esto. Vemos a Abraham de pie mirando las llanuras de Jordán y él pensaba en el pecado. Seguro que estaba pensando en su sobrino, que había pasado tiempo orando. Abraham y Dios se quedaron mirando la salida de los dos hombres y dice en Génesis 18:23, lo puedo leer, 18:23, dice, y se acercó Abraham y dijo, Abraham se acercó a Dios. Su meta de Abraham era interceder con Dios por por las ciudades, por su sobrino. Y nos enseña que cuando estamos queriendo hablar con Dios, tenemos que acercarnos a Él y acercarnos más cerca de Él. Tenemos que voltearnos hacia Él con el propósito de recibir y escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Y es una cosa que diariamente sigo repitiendo diariamente y estar con el Señor. Después, Abraham está rogando con Dios a base de lo que él sabe, el carácter de Dios. Él sabía que Dios era un Dios justo. Y yo creo que no era pelear con él, no era cuestionar lo que iba a ser Dios, pero Abraham sabía que Dios tenía misericordia y amor para con la gente. Y Dios siempre protegía a los justos. Abraham sabía esto. Cuando él pidió que salvara las ciudades, si hay 50, después 40, bajando a 10, él quería pedir peticiones a base de su carácter de Dios, que era un Dios justo. Y nosotros podemos pedir la misericordia de Dios, porque la misericordia es uno de los atributos de Dios. Abraham estaba pidiendo misericordia para los justos y esta misma misericordia nos ofrece a nosotros cada día. Dios muestra su deseo de mostrar gracia a las ciudades, pero cada número que le dio a Abraham, Dios estaba de acuerdo. ¿Es que Dios cambió su decisión? No, de ninguna manera. Es porque Dios sabía antemano que en esas ciudades no había justos. Qué triste, ¿no? Con tanta gente, no había ni 10 personas justas que amaban a Dios. Y cuando Abraham llegó a 10, ya no pidió más. Nos muestra que Dios está listo dar a sus hijos las peticiones de su corazón y no podemos olvidar que esta petición de Abraham en parte fue negada. Él oraba no solamente por Lot, pero por las almas en esta ciudad. Pero hay que saber que no hay limitaciones con las peticiones nuestras. Podemos orar años por una persona. Podemos pedir bendiciones y gracias a Dios. Hay veces cuando pedimos una vez por algo y lo dejamos y no oramos más, pero hay que seguir pidiendo. Yo les he dicho, creo, unas veces que yo pedí más que 30 años para la salvación de mi hermana. Hay veces que dejaba de orar, pero por fin Dios la salvó 2 semanas antes de morir. Dios muestra gracia y mucha misericordia. Dios no destruyó las ciudades hasta que Lot y su familia fueron salvos. Todas se salvaron, se salvó. Él
y sus hijas, que sigamos orando y no nos cansemos de pedir. Es interesante que lo que Dios vio en Sodoma y Gomorra era típico de tantos países y lugares hoy día. Y un día Dios va a ser juez para el pecado que abunda en el mundo hoy. Nosotros como creyentes debemos estar orando que haya un avivamiento en nuestro hogar, un avivamiento en nuestra ciudad, en nuestro país y en todo el mundo. Debemos estar orando. Esta oración de Abraham muestra algunas cosas. Primeramente, que hay hombres buenos que deben estar orando y usted y yo podemos ser unas de estas personas que están orando. También que es tan importante que vivamos vidas rectas y agradables a Dios en un mundo pecaminoso. Podemos aprender de las ciudades de Sodoma, Gomorra y las otras ciudades que hay que vivir una vida agradable en los ojos de Dios, porque un día vendrá el castigo. También aprendemos que la bondad y misericordia de Dios muestra para con los culpables. Dios pasó años esperando que estas ciudades de pueblo volvieran a Él y no volvieron. Y también nos muestra el afecto de la oración. La oración tiene poder. Bueno, hay otras lecciones, hay muchas lecciones que podemos aprender de toda esta lección. Primeramente, cada creyente debe vivir para Dios. La primera lección, cada creyente debe o debemos vivir para Dios. Cada uno de nosotros debemos estar viviendo para Dios. Eso es el versículo de memoria, es un mandato. Primero de Corintios 10:31 es el versículo de memoria. Si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Abraham es un buen ejemplo de un hombre que vivía su vida para Dios. ¿Era un hombre perfecto? No, de ninguna manera. Podemos leer ocasiones cuando él no estaba viviendo una perfecta vida. Él mintió cuando bajaron él y su señora a Egipto. Él dijo, ay, no, no, ella no es mi esposa, es mi hermana, es mi hermana. No, él no vivía una vida perfecta, pero es un buen ejemplo de un hombre que vivía su vida para Dios. Dios nos exhorta que nosotros debemos vivir la vida nuestra para Él y para su gloria. Y no es solamente vivir para Él el día domingo, pero es honrar y glorificar a Él todo el tiempo, no importa qué hacemos o lo que decimos o a dónde andamos o con quién andamos o qué pensamos. Incluye cada aspecto de nuestras vidas. Vivir para Dios cada día, glorificarle a Él. Y la pregunta, ¿cómo es mi vida? ¿Estoy viviendo para Dios? ¿Cómo está cada aspecto de mi vida? ¿Vivo para honrar a Dios? Buena pregunta, buenas preguntas. La segunda lección es muy bueno. ¿Hacia cuál lado están puestos mis carpas o están puestas mis carpas o mis ojos? ¿Hacia cuál lado están puestas mis carpas? Esta es la segunda lección. ¿Hacia cuál lado están puestas mis carpas? En Génesis 13:2, Génesis 13:2 nos dice, Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hacia Sodoma. Cuando Abraham y Lot se separaron, Lot puso sus tiendas en la dirección todo, donde todo, un lugar donde todo el pecado abundaba. Él sabía muy bien, más que todo el mundo, Lot y Abraham sabía cómo era Sodoma. Dios miró a la ciudad y dijo, se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Déjame repetirlo. Lo que Dios dijo se aumenta más y más.
y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Y yo creo que es lo que Dios está diciendo hoy día en cuanto al mundo en que estamos viviendo, porque cada día se aumenta más y más el pecado aquí en este mundo. Lot sabía, y a pesar de todo, él se metió su familia dentro de la maldad, dentro de una ciudad tan pecaminosa. Él tenía sus ojos puestos en el mundo. La pregunta nuestra debe ser, ¿dónde están puestos mis ojos o mis carpas? ¿A qué estoy mirando? Tener sus ojos puestos donde Sodoma fue la destrucción de su familia y su hogar de Lot. Y yo les voy a decir, estamos viviendo en un mundo donde el pecado aumenta más y más y más. Y la Biblia nos exhorta a vivir en el mundo, pero no ser parte de ello. Nuestras vidas, las vidas, los hogares nuestros deben tener los ojos puestos en Dios. Si no, van a estar puestos en el mundo y va a destruir la familia y el hogar nuestro. La tercera lección. Dios nos da la importancia de orar por otros. Dios nos da la importancia de orar por otros o nos muestra la importancia de orar por otros. Santiago 5:16. La lección Dios nos da la importancia de orar por otros. Santiago 5:16. Santiago 5:16. Orad los unos por los otros para que seáis sanados o para que seáis convertidos, para que seáis salvos. Eso es lo que está diciendo. Orad los unos por los otros para que seáis sanados o salvos. La oración eficaz del justo puede mucho. Esta oración nos hace recordar la importancia de orar por los incrédulos. Sodoma tenía fama por sus pecados. Abraham sabía muy bien el estado espiritual de ellos. Pero a pesar de eso, él mostró compasión y misericordia por ellos porque él estaba orando por esta gente tan pecaminosa, por una situación difícil, imposible. Pero él siguió orando y pidiendo por estas ciudades tan pecaminosas. La justicia de Dios incluye misericordia, porque Dios desea que todos sean salvos. Y Dios es el único para esperar el arrepentimiento del ser humano. Abraham siguió persistente pensando en salvar los justos. Dios, ¿vas a matar los justos con los impíos? Nuestras oraciones para otros deben ser ofrecidas con amor y compasión. Y debemos orar por los impíos, los malos. Debemos estar, y no quiero criticar, pero estoy hablando de mi país, debemos estar orando por el gobierno, por los gobiernos del país, por los que están encargados, por los enemigos, por los líderes. Debemos estar orando por ellos y pensamos, ay, ¿por qué orar por ellos? Son tan terribles. Pero la misericordia de Dios nos cae encima de nosotros para tener misericordia de orar por estas personas. Y si tiene un familiar o alguien, una persona querida que no es salva, no deje de orar por ellos, aunque parezca imposible. Yo he escuchado muchas veces ah, señores diciendo, "Mm, es cosa imposible que mi esposo se entregue a Dios. Yo no voy a orar por él, pero yo tengo ejemplo tras ejemplo tras ejemplo, que orando y orando y orando eh, el ser querido ha entregado al Señor. Que siga orando. Otra lección, y hemos tenido esta lección tantas veces. Dios castiga el pecado. Dios castiga el pecado. Hemos hablado mucho de esto. Dios castiga el pecado. Romanos 6:23. Romanos 6:23, un versículo bien conocido, porque la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.
A pesar de las oraciones de Abraham, las muchas ciudades de los llanos quedaron destruidas y toda la gente que vivía allá. Dios castigó el pecado. O él castigó los que no le adoraron, los que no tenían ningún interés en Dios y se quemaron todos. Y yo les cuento que hay un cielo y hay un infierno. Y cuando una persona muere, va a uno de esos lugares. Y yo les he dicho muchas veces, el cuerpo, la cáscara en que estamos viviendo, es como nuestro hogar, nuestra casa. Eso va a la tierra, pero el alma, la parte de nosotros que piensa, que habla, que siente, esta es lo que va o va al cielo o va al infierno. Cada persona debe saber si me muero esta noche, ¿a dónde iré? Si usted no sabe su destino, no termina hoy. No termine hoy sin pedir perdón por sus pecados y confesar a Dios y reconocer que Jesús murió en la cruz por sus pecados. Porque si Cristo venga esta noche con el rapto de la iglesia, será demasiado tarde. Y un día, Cristo vendrá en las nubes. Eso se llama el rapto de la iglesia. Y Él va a recoger todos los creyentes, todos sus hijos, y los vamos con Él. Nos va a llevar, que vamos con Él. Y cuando Él venga, no sabemos cuándo, puede ser esta noche, puede ser de hoy en 10 años. Pero si Él venga, será demasiado tarde hacer esta decisión. Otra lección, Dios no quiere que nadie perezca. Dios no quiere que nadie perezca. Segundo de Pedro 3:9. Segundo de Pedro 3:9. Es la segunda parte. Dios no quiere que nadie perezca. Nuestro Dios es muy paciente y Él no quiere que nadie perezca. Segundo de Pedro 3:9, el versículo 9, la segunda parte. El Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Este está en segundo de Pedro 3:9. Dios no quiere que nadie perezca. Y para mí, leyendo esa historia, es obvio que Dios quería salvar a la esposa de Lot. Es muy, muy obvio. Ella fue llevada de Sodoma tal como Lot y sus hijas. Pero es obvio que ella estaba tan pegada a su vida pecaminosa que no quiso salir. Y los ángeles le habían dicho, no mirar atrás, no mirar atrás. Ella no hizo caso. Y miró atrás. Hemos estudiado hace unos años su vida y ella quedó una estatua de sal. Y según entiendo yo, esta estatua de sal todavía está en un lugar. Bueno, está protegido con seguro una cerco o algo así, pero todavía está. Qué triste, ¿no? Ella tenía la oportunidad de empezar de nuevo su vida, de seguir a Dios, pero rechazó todo. Las cosas del mundo y sus placeres nos atraen. Y Satanás presenta todo el mundo como bueno, como edificante, como espectacular, pero no lo es. Debemos preocuparnos para los que están en nuestro alrededor, que no conocen a Jesús como Salvador. Que nos preocupemos por los incrédulos. Abraham oraba mucho por ellos. Cada uno de nosotros debemos tener nombres de los que no conocen al Señor, aun si son familiares, si son amigos, debemos estar orando por ellos, porque Dios es paciente y Él no quiere que nadie perezca. Y Él contesta la oración. Y cada uno debe saber, si me muero esta noche, yo voy a ir al cielo. Bueno, yo escucho y yo he pensado mucho, ay, Señor, que venga hoy. ¿Por qué no viene el Señor? El mundo está en condiciones terribles, terribles. ¿Por qué no viene Cristo hoy?
Yo creo que es porque Él es un Dios muy paciente. Él está queriendo que más gente conozca su Hijo Jesucristo y Él no quiere que nadie perezca. Es porque no ha venido todavía. Bueno, otra lección que hemos estudiado antes, hay veces cuando Dios nos dice no, cuando no contesta nuestras oraciones. Santiago 4:3 dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en nuestros deleitos. Hay veces cuando Dios nos dice no. Hay veces cuando Dios nos dice no. Santiago 4:3. Hay veces cuando oramos y la respuesta de Dios es no. Y hay veces cuando no entendemos el por qué. Puede ser algo bueno que estamos pidiendo y que no es algo malo. Y no es para gastar en nuestros deleitos. No entendemos. Muchas veces Dios dice no. Jeremías 29:11. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Ese está en Jeremías 29:11. Hay veces cuando pedimos algo pensando que es bueno, pero Dios sabe lo que es bueno y lo que es malo para nosotros. Y sabemos, según Romanos 8:28, que Dios sabe y nos da lo que nos ayudan a bien, no a mal. Abraham pidió la salvación de las ciudades de los llanos y Dios dijo no. Y cuando Dios dice no, para nosotros debemos dar gracias a Él. Juan 5:14 dice, Juan 14:5, es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye y nos dice sí. Ese está en 1 de Juan 5:14. Siempre debemos orar por la voluntad de Dios. Dios oye todas nuestras peticiones, pero es Él que decide que sí o que no o que esperar. Oramos y la decisión es de Dios. Y siempre hay que orar pidiendo la voluntad de Dios, no mi voluntad, pero la voluntad de Dios. Otra lección es forma de información, no más. Y lo puse porque estamos en el mundo, bueno, por el mundo en que estamos viviendo. Y esta lección es que la homosexualidad es una abominación para Dios. Y este dicho es un poco fuerte. No es lo que yo digo, es lo que la palabra de Dios dice, que la homosexualidad es una abominación para Dios. Dice Levítico 18:22. Levítico 18:22. No te echarás varón como con mujer. Es abominación. Eso quiere decir que no echa mujer, un hombre no eche fuera la mujer para estar con un hombre. Es abominación. Está en Levítico 18:22. También en 1 de Corintios 6:9 al 10. 1 de Corintios 6:9 a 10. Los que no heredarán el reino de Dios son los afeminados o los homosexuales. Vimos lo que pasó en Sodoma. Estaba lleno de homosexuales. Y por eso que Dios tenía que destruir las ciudades y los habitantes. En Judas 1:7, es el libro antes de Apocalipsis, Judas 1:7, Judas 1:7 dice, como Sodoma y Gomorra y ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Lo voy a leer otra vez, porque dicen, y hemos aprendido de esta historia de Abraham y la destrucción de Sodoma y Gomorra y otras ciudades, que Dios castigó
esas ciudades por su pecado de la homosexualidad entre todos. Había otros pecados también. Judas 1:7 dice, como Sodoma y Gomorra y ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo. Esta historia es un ejemplo para nosotros, sufriendo el castigo de fuego eterno. Y francamente, yo no sé cómo es Colombia, está en Colombia. Había unos años que no hemos vivido allá, pero aquí, donde vivo yo en los Estados Unidos, la homosexualidad abunda, con todas letras grandes, mayúsculas. Está llegando a ser algún estilo de vida normal. Y lo que es triste, una cantidad de creyentes, aunque no vivan así, ellos prueban este estilo de vida. Y ellos dicen, no, no, no está bien si es homosexual, es como nació, es algo que Dios permitió. No, yo quiero aclarar para todos que es una abominación para Dios. Proverbios 3:32, Proverbios 3:32, porque Jehová abomina al perverso. Y esos temas, no nos gusta hablar de esos temas, pero son temas que debemos estar enseñando a la juventud. Bueno, a todos. Lo que Dios tiene que decir de esos temas. Y no es lo que yo digo, no es lo que el pastor dijo, es lo que la Biblia dice. Y la última lección es, Dios es misericordioso y sabemos esto. Hemos estudiado esto mucho. Éxodo 34:6. Dios es misericordioso. Éxodo 34:6. Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tarde para la ira y grande en misericordia y verdad. Éxodo 34:6. Nuestro Dios está lleno de misericordia. Misericordia, la misericordia es compasión y amor, bondad y perdón a personas que no lo merecen. Es uno de los atributos de Dios. No se puede trabajar para recibir misericordia. Es gratis. Es algún regalo de Dios. Nosotros necesitamos mostrar misericordia para con otros. Lamentaciones 3:22. Lamentaciones 3:22 nos dice que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Si no fuera por la misericordia de Dios, yo no sé, estaríamos muertos. Pero por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Lamentaciones 3:22. Dios mostró su misericordia en gran manera con Lot y con su esposa aún y con sus 2 hijas. Y Él lo muestra cada día a nosotros. Y ese termina esta oración de Abraham orando por su sobrino y por las ciudades que Dios destruyó. Bueno, la tarea, ojalá que estén haciendo su tarea. La tarea es facilísima, facilísima. Estoy dándole preguntas que a lo mejor sin estudiar la lección van a saber. Bueno, número 1, según 1 Corintios 10:31. Según 1 Corintios 10:31. Si pueden notar el versículo nomás, ¿cómo debemos vivir? 1 Corintios 10:31. ¿Cómo debemos vivir? Según este versículo, ¿cómo debemos vivir? Según 1 Corintios 10:31. 1 Corintios 10:31, ¿cómo debemos vivir? Nos dice este versículo cómo debemos vivir. La segunda pregunta, la segunda tarea. ¿Cuál fue el pecado de Sodoma? Eso es un poquito fácil. ¿Cuál fue el pecado de Sodoma? ¿Cuál fue el pecado de Sodoma? La tercera tarea, número 3. ¿Quién llegó a la tienda de Abraham?
¿Quién llegó a la tienda de Abraham? ¿Quién llegó a la tienda de Abraham? ¿Quién llegó a la tienda de Abraham? 4. ¿Cómo mostró Dios su misericordia? ¿Cómo mostró Dios su misericordia? ¿Cómo mostró Dios su misericordia? ¿Quién salvó? Dios salvó unas personas. ¿Cómo mostró Dios su misericordia? Ese es 4. ¿Cómo mostró Dios su misericordia? Y si no puede escribir rápido, rápido, Estelita tiene toda esta tarea. El quinto, la quinta tarea. Génesis 19, 24 al 25. Génesis, el capítulo 19, los versículos 24 al 25. Génesis 19, 24 al 25. ¿Cómo destruyó Dios la ciudad de Sodoma? ¿Cómo destruyó Dios la ciudad de Sodoma y las otras ciudades también? Él destruyó todas las ciudades. Génesis 19, 24 al 25. ¿Cómo destruyó Dios la ciudad de Sodoma? Y otra, hoy incluye 6 tareas en vez de 5. ¿Cómo contestó Dios la oración de Abraham? ¿Cómo contestó Dios la oración de Abraham? En una parte era una no, respuesta de no, otra parte respuesta sí. ¿Cómo contestó Dios la oración de Abraham? ¿Cómo contestó Dios la oración de Abraham? Son muy fáciles esas preguntas de la tarea y ojalá que estén haciéndolos. Es como un repaso para lograr más am, la historia, el estudio en nuestra mente. Y que eso es en parte de un repaso también. Bueno, vamos a orar. Todos vamos a orar. Padre Celestial, otra vez llegamos a ti, dándote tantas gracias por este tiempo con las damas. Te doy tantas gracias por su paciencia, por su amor, por su deseo de crecer espiritualmente. Señor, ayúdanos a fijarnos en ti. Señor, ayúdanos a buscar en tu palabra, a buscar tu cara. Señor, ayúdanos a llegar a ser tus amigos, que siempre estamos buscando tu rostro, siempre estamos orando, pidiendo tu ayuda, constantes en la oración. Señor, te damos tantas gracias por este ejemplo de Abraham, como él te siguió, como él era tu amigo, como él hablaba contigo. Te damos, Señor, también por este ejemplo del castigo, del pecado de estas ciudades, en especial Sodoma y Gomorra y otras ciudades. Yo sé que esas historias están en la palabra para que podamos aprender de ellos, para que podamos crecer espiritualmente y para enseñarnos a andar cerca de ti. Señor, ayúdanos a andar cerca de ti. Gracias por este ejemplo, Señor, que tú sí castigas el pecado. Es el pecado no perdonado. Señor, ayúdanos a cada día pedir perdón por los pecados que podemos ser hablando contigo sin pecado entre nosotros y tu presencia. Te damos tantas gracias, Señor, por tu amor para con nosotros. Te damos gracias, Señor, que hay veces en nuestras vidas cuando nos ha dicho no a una petición y que es para nuestro bien. Y cuando nos dicen, no, Señor, ayúdanos a darte gracias por tener nuestro bien. Señor, gracias, gracias, gracias por tu misericordia. Si no fuera por tu misericordia, estaríamos todos consumidos. Te damos tantas gracias por su amor y su paciencia. Señor, te pido por cada dama, si hay una persona escuchando que no te
que no te ha recibido como Salvador personal, que no ha pedido perdón de ti y que no se da cuenta que Jesucristo murió en la cruz por sus pecados. Señor, ayude, abre la mente, abre el corazón para que esta persona pueda esta noche, este día, recibirte como Salvador. Señor, te damos tantas gracias por este tiempo. Cada lunes, bendice a Estelita y a cada dama. Bendice su familia, sus hijos, sus nietos. Te damos tantas gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia, tu